Nos pareció oportuno al vicepresidente Enrique Arriaga y a mí el poder tener la oportunidad de un encuentro con los medios de comunicación, porque creemos que procede, después de casi un año en el Gobierno, a hacer un balance de dónde veníamos y cuál es la situación actual del Cabildo de Tenerife. Lo primero, sin duda, es que este ha sido un año, a todas luces, muy intenso, en el que nos hemos tenido que enfrentar a situaciones complicadas y donde, a pesar de las dificultades, creo que tanto el acuerdo Ciudadanos con el Partido Socialista ha sido un buen acuerdo y se está haciendo un muy buen trabajo, pero al tiempo hemos de decirlo que ha habido una intensa, permanente negociación con el grupo Sí Podemos Canarias. Digo intensa y continua porque partíamos de un acuerdo institucional con una serie de líneas de trabajo que íbamos a poner en marcha en el Cabildo. Hemos ido queriendo cumplir con ese itinerario que nos marcamos. Y luego cada decisión importante que se toma en este Cabildo, lógicamente, tiene que contar también con su apoyo y ha sido un trabajo intenso. En algunas ocasiones crítico, no tengo que decir que no ha habido diferencias de criterio, como no podía ser de otra manera. Ha habido algunos casos en los que no nos hemos puesto de acuerdo con Sí Podemos, pero sin embargo no es menos cierto que en la mayoría de los asuntos hemos podido transar acuerdos, negociar, buscar las posiciones en las que nos podíamos aproximar y pensar siempre en el interés general. Y por lo tanto, en primer lugar, mi reconocimiento al esfuerzo y al trabajo del Grupo Sí Podemos Canarias y su afán, siempre crítico, pero también decidido en beneficio del interés de Tenerife. Este año ha sido complicado. Como me decía mi madre cuando era chico, me metía en jaleos y luego cuando me metí en política me decía, pero ¿qué necesidad tienes tú de esto? Porque cuando te enfrentabas a situaciones complicadas, decías, bueno, esto será porque te gusta. Pues yo creo que sí, creo que los que estamos en esta mesa lo que tenemos es vocación, a pesar de las dificultades. Y nos hemos metido en esto para resolver problemas. ¿Y qué es esto? Pues miren, ha sido encontrarnos empezábamos nuestro año de mandato, que fue prácticamente en agosto, con una rotura de una tubería que conduce el agua tratada para la agricultura en un momento clave, que era el mes de agosto. No era cualquier cosa, era dejar a una parte importantísima de los cultivos de Tenerife sin agua y que perdieran su cosecha muchísimos agricultores. Tuvimos que resolver aquel problema que teníamos que hacerlo en pocos días. Nos dimos cuenta de un problema que luego hemos localizado en otras muchas áreas del Cabildo, que, por ejemplo, esa tubería, que es crítica para los agricultores, no tiene ningún plan de mantenimiento contratado y que requerirá probablemente que tomemos medidas en el muy corto plazo. Nos encontramos con que Ryanair se nos iba y cerraba base en Tenerife, pero inmediatamente vino después la quiebra de Thomas Cook. No había que quejarse ni decir, vaya, qué mala suerte. Habría que poner medidas para resolverlo. Y fuimos muy activos. Nos sentamos con las compañías aéreas, nos desplazamos fuera de la isla para negociar acuerdos y eso permitió que recuperásemos conectividad, permitió también que tuviésemos un avión más, en este caso de Vueling, en el aeropuerto Tenerife Norte para fortalecer la conectividad desde el norte de la isla, desde ese aeropuerto que queremos potenciar y al tiempo conseguíamos que JetTo fijara base en Tenerife. Desgraciadamente los acontecimientos posteriores nos han vuelto a complicar la situación, pero en cualquier caso creo que fue una buena manera de tomarle el pulso a la capacidad de reacción que desde Turismo de Tenerife y del Cabildo Insular tenemos. Nos encontramos en una situación complicadísima, con una calima como nunca se recuerda, que más allá de las dificultades que pudo generar, el gran problema que nos trajo con aquellos vientos fue el de tener incendios en 6 municipios distintos al mismo tiempo. Y además con una singularidad, eran incendios en núcleos urbanos. Recuerdo preguntarle al jefe de bomberos que cómo habían actuado en circunstancias similares en otras ocasiones y me dijo que no habían circunstancias similares. Había que planificar en aquel momento y resolver en aquel momento porque todos eran fuegos. Se reproducían focos con muchísima rapidez y tuvimos que organizar un dispositivo que actuara rápido y con eficacia. Creo que se saldó al final, más allá de las desgraciadas pérdidas de patrimonio, de viviendas de ciudadanos,
con un resultado, yo creo que favorable. Primero, porque no hubo que lamentar ningún daño humano. En segundo lugar, porque se pudo actuar en todos los municipios y se pudo resolver el asunto en 24 horas. Nos tuvimos que enfrentar también a la famosa y olvidada plaga de termitas, que parece que era un asunto olvidado y que estaba controlado. No, no estaba controlado. Nos encontramos fuera de control porque estaban superando las líneas que se supone que eran las que habíamos previsto, que eran las de contención. Pues actuamos, y actuamos con contundencia, con celeridad, durante el periodo incluso de pandemia, porque había que tomar medidas para evitar algo que podría generar unos enormes daños, no solo al patrimonio insular, sino a muchos de los sectores que podrían verse afectados, incluso el sector primario. Finalmente, ¿qué decirles? Nos encontramos con el COVID, con la pandemia, y dentro todo esto aderezado con 2 EROs energéticos. No ha sido fácil, desde luego, este primer año, pero tampoco es que vengamos aquí a decir que nos quejemos, para nada. Yo creo que es una prueba, un stress test de lo que somos capaces de hacer cuando nos tensionamos y nos ponemos a trabajar. Por lo tanto, ¿qué decidimos? Miren, entre una situación que habíamos planificado en diciembre, con un presupuesto para el 2020 de casi 1.000 millones de euros, nos encontramos que en el mes de febrero, en el que se publica en el boletín el documento de presupuesto, digo, qué bien, vamos a empezar a trabajar ya y a implementar nuestro primer presupuesto. Pues pocas semanas después tuvimos el problema del COVID, que nos alteró completamente la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, pero también la de los a los presupuestos del Cabildo. En este momento hemos tenido que reconducir toda la política del Cabildo y dirigirla hacia 5 grandes áreas y además ser muy activos y ser eficaces. No podemos hacer discursos grandilocuentes de que vamos a buscar soluciones y que se queden solo en eso, en titulares. Y nos pusimos a trabajar rápidamente, sabiendo que nos enfrentamos hoy a un grave problema. Tenemos el mayor descenso de ingresos que ha tenido el Cabildo en las últimas décadas. Muchísimo que la del 2008. El Cabildo depende de ingresos que provienen fundamentalmente, como ustedes saben, del bloque de financiación canario. Nosotros no cobramos impuestos, no cobramos licencias, dependemos de la marcha de la economía, y la economía está parada desde marzo prácticamente. Pero el Cabildo ha seguido prestando los servicios. El Cabildo sigue cuidando de los servicios esenciales de la isla de Tenerife, pese a que nuestros primeros cálculos fueron de una bajada de entrada de unos 230 millones de euros menos para poder gestionar esta isla. Nunca ningún grupo de gobierno se había enfrentado con una situación sucesiva de eventos a los que había que buscar solución, eventos graves, y al tiempo con un descreste tan grande de inversiones como las que les estoy contando. Tuvimos claro que había que centrarnos el tiro. Uno, que este cabildo enquilosado era un cabildo en el que yo me imaginaba que éramos los mejores en cuanto a tecnología, a modernización, a planificación electrónica, y descubrimos que no, que en esta casa los departamentos cada uno tenía su programa informático, no había conexiones entre las entidades externas del cabildo y la casa principal, donde la burocracia había crecido enormemente y las herramientas electrónicas, las herramientas informáticas, pues no habían ayudado a simplificar. Es decir, administración electrónica en un estado muy primitivo, incluso muy por debajo de muchos de los municipios de la isla. Así que la idea era, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que resolver este asunto. Eso nos permitió que cuando llegó el COVID, más del 90% del personal del Cabildo de Tenerife pudiera trabajar desde casa. Eso ha permitido una aceleración en trámites, vamos, sin precedentes. Piensen, no sé, teníamos una gráfica que me gustaría mostrar. No sé si está puesta así para que yo pueda contar lo que quiera o porque queremos explicar algo. Pero bueno, intentaré ser práctico. Las líneas azules lo que están marcando es el número de tramitaciones electrónicas que los ciudadanos de Tenerife hacían desde su casa o desde su puesto de trabajo con el Cabildo. Y las líneas rojas son las que determinan cómo se
conecta y cómo se relaciona los ciudadanos de la isla de Tenerife con el Cabildo. Esto es una secuencia anual. Pueden comprobar que desde enero, febrero o marzo va subiendo la línea roja, que durante el COVID sube y que ahora ya se mantiene, después de cerrado el estado de alarma, se mantienen unos índices altísimos de conexión entre los ciudadanos y el Cabildo, no presencialmente, sino directamente desde sus casas. Ya no es necesario venir al Cabildo. Eso significa no solo mayor agilidad en los trámites, significa no solo mayor comodidad para el ciudadano, sino además resulta y deviene de ahí un enorme ahorro económico. Hemos hecho estudios, no toca ahora explicarlo, hemos hecho estudios de lo que le cuesta a un ciudadano tramitar una ayuda o hacer una gestión, y eso cuesta dinero. Desplazarse en un vehículo, venir al Cabildo, el tiempo que tiene que ocupar. Bueno, no me extiendo. Hoy los datos nos dicen que de cada 3 ciudadanos que tienen que hacer una gestión con el Cabildo, 2 ya la hacen gracias a la plataforma que hemos puesto en marcha desde el Cabildo de Tenerife. Y esto ha significado otra serie de mejoras, como que los empresarios que tienen que cobrar un servicio o una obra del Cabildo hayan recortado enormemente los plazos para poder percibir el ingreso de su servicio, que las comunicaciones entre los departamentos hayan mejorado mucho, que hayamos simplificado mucha de la burocracia, y eso significa que procedimientos que antes tardaban 9 meses ahora podemos hacerlos en menos de la mitad, y eso al final redunda en eficacia y en servicio al ciudadano. Dicho esto, y ya ayer tuvieron cumplida explicación también por la responsable del área de presidencia, por Berta, y ya dio explicaciones, que era un modelo al que no queríamos renunciar, el COVID nos ha servido no solo para no abandonar esta idea, sino para profundizar más en potenciar esa agilidad en el Cabildo y, no menos importante, en ayudar a los ayuntamientos para que implanten también sistemas que les permitan ser mucho más ágiles. Por eso hemos creado una línea específica de apoyo y asesoría a los ayuntamientos para facilitar que estos servicios electrónicos, que esta gestión en beneficio del ciudadano también la puedan aprovechar ellos. Pero no solo de agilización y de modernización quería hablarles. Para nosotros era fundamental una apuesta por el área social. No voy a extenderme en este área porque sería hablar de muchísimos elementos dentro de un ámbito que aborda muchísimos asuntos y muy complejos. Pero sí que es verdad que, a pesar de que el presupuesto que habíamos previsto en su momento era un presupuesto inferior al del año anterior, impulsamos decididamente estas políticas y las impulsamos, en primer lugar, por donde se impulsan las cosas cuando crees en ellas, y es en los presupuestos. Dedicamos 212 millones de euros para las políticas sociales. Eso ha significado dar al cuidado en las residencias de mayores, al cuidado a las personas más desfavorecidas, a que estuviésemos preparados, y en eso Marian Franquet, previsora ella, ya me decía, tenemos que estar preparados por esto del COVID, por si al final acaba llegando, no nos pille sin los recursos necesarios, y se hizo una provisión de fondos y una provisión de material para que no faltara ningún tipo de material en las residencias de mayores dependientes del Cabildo de Tenerife. Cuando llegó la pandemia, mientras otras instituciones buscaban materiales, el Cabildo de Tenerife en sus residencias disponía de todo el material necesario de protección de los mayores y la protección de los trabajadores. Esto tiene mucho que ver también, y quiero decirle, con un impulso a las organizaciones no gubernamentales. Antes tardaban 1 año o año y medio para recibir las aportaciones económicas del Cabildo. Estamos hablando de asociaciones contra el cáncer, asociaciones como Cruz Roja, etcétera. Nosotros dijimos, no les podemos decir que colaboren en un momento tan crítico como el de esta pandemia, si al mismo tiempo nosotros no estamos cumpliendo con ellas. Y se agilizaron los trámites para abonarle la aportación económica que permite hacer sus trabajos. No era de recibo, como ocurría en el pasado, que tuvieran que estar pidiendo préstamos las ONG, que nos ayudan a todos, para pagar al personal, porque el Cabildo llegaba tarde. Esto para nosotros era fundamental, y además unirlo a el trabajo potentísimo, en eso Nauset también ha hecho un gran trabajo, de fomentar el voluntariado. Tenemos una población sensible, solidaria, y esto no es un discurso para quedar bien frente al auditorio. Lo hemos podido comprobar cómo se han activado mecanismos de apoyo social
que nos han permitido tener más de 100 toneladas de alimentos frescos producidos aquí en Tenerife. En su momento parrilla, vamos a consumir producto de aquí, pues ese producto de aquí se ha puesto a disposición de los colegios para ayudar, junto con un tejido importante de voluntariado y de asociaciones, y ayudar a nuestra población, a los más desfavorecidos, en una situación tan crítica como la que estamos pasando y la que hemos tenido durante estos últimos tiempos. Hemos dedicado un plan importante, en el plan de choque, más de 87 millones a inversiones en obras. No nos hemos olvidado del sector primario. Se suele hablar del sector primario a menudo como una coletilla que has de mencionar en un discurso para que no digan los pescadores o los ganaderos. Nosotros nos hemos puesto en marcha y eso significa, 1, inversión, 2, ayuda económica. Y no es una promesa. Esto lo comentamos en su momento el vicepresidente y yo en una rueda de prensa, y lo que comentamos hace tan solo un par de meses, hoy ya es una realidad. Los agricultores ya han recibido las ayudas económicas en su mayor parte, probablemente más del 90% de los apoyos que habíamos destinado al sector agrícola, ganadero, a los pescadores, ya ha llegado, ya lo tienen. No es una promesa pendiente de resolución. Igual que los programas de empleo, con un criterio fundamentalmente municipalista, invitando a los ayuntamientos a trabajar juntos, no queriendo acaparar el protagonismo el Cabildo de Tenerife como una especie de tutela innecesaria sobre la isla. Creemos decididamente que el apostar por una isla y por resolver problemas que tienen que ver con el empleo necesita de una adecuada coordinación, de no perder el tiempo, de buscar la manera en que aquel dinero que puedan aportar los ayuntamientos será bienvenido, porque nosotros intentaremos colaborar aún más que ellos para impulsar políticas decididas de incorporación al mercado laboral, de formación, de buscar ayuda también con la Universidad de La Laguna, y hemos cerrado acuerdos con la Universidad de La Laguna, numerosos. Este Salón de Plenos ya ha tenido 3, 4, 5 ocasiones en las que ha estado aquí con nosotros la rectora de la universidad para firmar acuerdos que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con nuevas instalaciones. Yo creo que en tan pocos meses nunca se habían firmado tantos acuerdos con la Universidad de La Laguna, pero repito, no como promesas de futuro, sino como realidades que hemos podido comprobar cuando hemos visitado algunas de las instalaciones estos días que ha puesto el Cabildo de Tenerife a disposición de la universidad, o poniendo en marcha algunos de los proyectos de formación que les relato. De igual manera pusimos en marcha las ayudas a micropymes, a los pequeños empresarios. Y esas se puso en marcha no solo de una manera muy ágil, sino evitando el pedir un montón de papeleo, el salir en los medios diciendo que vamos a dar ayuda. Es todo tan complicado que o no se pidan las ayudas o si se piden no lleguen nunca. No, se trataba de buscar una alternativa que permitiese prácticamente con presentar un documento que justificase el ser empresario y que se reunían los requisitos, poder optar a una subvención. Hemos trabajado intensamente en muchísimos ámbitos. Del turismo quizás luego les podré hablar, es un tema hoy candente y no me quiero extender porque seguramente será motivo de algunas de las preguntas que ustedes, si quieren, luego podrán hacernos, pero hemos puesto en marcha un programa potentísimo de reactivación del turismo que se ha visto alterado por la actual situación, pero seguimos trabajando. El COVID nos ha pillado en plena actividad. En primer lugar, estábamos buscando conectividad. En segundo lugar, cuando entró el COVID se paralizó todo, empezamos a trabajar para hacer campañas locales e intentar conseguir que turismo de Canarias viniese a Tenerife. Siguiente paso, captar al turismo peninsular, importantísimo. Es nuestro segundo cliente después del británico. Y eso significaba, una vez más, compromiso económico. Y los presupuestos del Cabildo de Tenerife han dedicado más dinero al turismo que lo que habían dedicado en estos últimos años. Porque una cosa es predicar y otra dar ejemplo. Y desgraciadamente se había hablado mucho de turismo, pero se había invertido poco para algo que supone el 35% del Producto Interior Bruto en nuestras islas. En este momento seguimos trabajando decididamente en un trabajo que tiene mucho más de diplomático, de contactos con sectores empresariales y políticos del Reino Unido y en una acción conjunta, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, en beneficio de conseguir definitivamente que se resuelva esta situación para nosotros injustificada de cuarentena y de parón, de cuarentena para los que nos visitan y de parón en el transporte aéreo, fundamentalmente con el Reino Unido.
Uno siempre tiene la tendencia a poder hacer todo un relato de las muchas cosas que creemos que hemos hecho. Voy a parar aquí, pero sí creo que hay algunos elementos que me gustaría comentar. Durante este año hemos podido trabajar intensamente por conseguir solventar un problema que tiene poca venta quizás en los medios de comunicación. No es igual de lucido construir un centro cultural o inaugurar una carretera que resolver problemas de saneamiento. Es una cuestión de responsabilidad. En algún momento nos tendrán que alguien pasar factura por lo bueno o malo que hayamos hecho en el Cabildo. Y desde luego hay una que podría ser muy gravosa, la de no cuidar los vertidos que se han venido haciendo históricamente en Tenerife, el descuido hacia el tratamiento de las aguas residuales, el abandono de los colectores, de las conexiones que tienen que resolver un problema fundamental. Para nosotros esa era una asignatura pendiente de Tenerife, lo ha sido siempre. Y se ha trabajado intensamente. El consejero del área, Javier, ha estado permanentemente en contacto con el Gobierno de España, buscando alternativas para firmar un convenio que ha sido pionero y que ahora va a servir de modelo para otras islas que quieren coger el modelo de Tenerife e incluso para otras comunidades autónomas, porque así nos lo han trasladado desde el Ministerio de Sostenibilidad. Y es el acuerdo que permitirá la implantación de 5 grandes infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en la isla. He tenido la oportunidad de comentárselo a ustedes. Son 170 millones de euros que se van a invertir y que se están ya planificando para empezar este mismo año y que supondrán un cambio radical de la situación de las aguas residuales de esta isla y nos permitirán superar más del 80% de las necesidades de tratamiento de aguas residuales. Y además, con el objetivo de utilizar esas aguas residuales, hoy el nivel técnico, las características de las infraestructuras que se van a construir permiten una calidad de agua de primerísimo nivel. Y no es que compitan, es que puedan ser mejores que el agua de galería que se produce habitualmente en esta isla y que en los últimos años también en muchos casos ha perdido calidad. Viene a entroncar además con otros planes propios del Cabildo en los que estamos invirtiendo para mejorar la situación tanto del tratamiento de las aguas residuales como el de las balsas destinadas a agua de abastecimiento agrícola. Eso es un elemento del que yo creo que ya no nos quitará nadie. Podrá ocurrir cualquier cosa, pero este es un proyecto fundamental que va a transformar la isla de Tenerife, aunque no lo parezca. La otra gran cuestión, que para nosotros era una cuestión ideológica, política e incluso ética. Los mayores nunca han estado en la agenda, creo que, del Cabildo de Tenerife, salvo cuando lo que se quería mostrar era una parte, la del ocio, con los mayores. Pero siendo el ocio algo interesante y necesario, lo que realmente necesitan nuestros mayores es una atención adecuada cuando estamos hablando de aquellos que están en una situación más desfavorecida, aquellos que no tienen quien los pueda cuidar, aquellos que no tienen familias capaces de sufragar el coste que es cuidar a una persona mayor altamente dependiente. Se trata de cuidar a aquellos que no tienen voz y que no van a votar, pero que necesitan de nuestra ayuda. Y por eso digo que no solo es una cuestión ideológica, es ética. Por eso hemos mantenido todas las inversiones en servicios sociales. Hemos desmontado el presupuesto en muchos ámbitos, pero no hemos tocado ni las inversiones para el área social ni las de empleo. Y por eso pudimos anunciar, por eso les hemos anunciado que llegamos a un acuerdo para no construir un nuevo Febles Campos de cualquier manera, trayendo a unos mayores a un edificio como pretendía. No voy a decir la corporación anterior porque era un partido político que gobernaba en el anterior periodo en el Cabildo, pretendía llevar a los mayores a un edificio de oficinas reformado para poner a los mayores. Dijimos que no estábamos de acuerdo con aquello. Y el partido político, con su presidente a la cabeza que gobernaba, decía, oiga, no, es que no hay otra alternativa. Hoy ya hemos manifestado a través de la consejera del área que sí que hay otra alternativa. Tenemos una ubicación para los mayores que vamos a trasladar del Febles Campos a un lugar adecuado, habilitado para sus necesidades. Y una vez que lo hagamos, ya estamos trabajando para demoler el Febles Campos y construir unas nuevas instalaciones para atender de verdad bien y como se merecen a nuestros mayores y no en un edificio, en una operación extraña, innecesaria, que a algunos nos llenaba de cierto estupor, por no decir vergüenza. No será la única inversión.
porque si algo tenemos muy claro es que hay una enorme carencia de plazas asistenciales en la isla y esta será otra de las líneas en las que seguiremos trabajando e invirtiendo a pesar de todo. Por otra parte, el Cabildo de Tenerife tenía también pendiente resolver algo que se lleva hablando de esto un montón de años, el nuevo contrato de residuos en el centro que tenemos en Arico. Y teníamos que buscar una alternativa porque hoy ya no podemos tratar los residuos como se trataban hace 20 años. Necesitamos ponernos al día. Cuando hablamos de turismo de calidad, por ejemplo, no solo tenemos que decirle que tenemos hoteles de 5 estrellas y paseos muy bonitos. Cada vez hay un mayor compromiso del visitante que cuando viene o elige un destino, quiere venir a un lugar que sea respetuoso con el medio ambiente. Por eso la importancia de tratar las aguas residuales o por eso cómo vamos a tratar nuestros residuos. El Cabildo de Tenerife ha hecho una potente inversión, la hemos aprobado ya para mejorar el tratamiento de envases, para mejorar el tratamiento del conjunto, pero seguramente, no sé si hoy mismo ya podemos tener la propuesta, podremos tenerla ya en los medios de comunicación, la de la resolución del concurso del tratamiento de residuos del PIRS, con una inversión que probablemente sea la del mayor concurso que haya hecho nunca el Cabildo de Tenerife, 715 millones de euros, para transformar el modelo de tratamiento de residuos que hay en la isla. No solo porque es un compromiso medioambiental, sino porque además no podemos seguir consumiendo espacio ni plantearnos que la zona de Arico, donde está el centro de tratamiento de residuos, pueda crecer de manera indefinida. Es un problema que no se suele poner asunto, pero también es un asunto, desde luego, bastante serio. Hemos continuado, pues bueno, tomando numerosas medidas que a algunas les parecían incómodas, como desalojos en determinadas zonas de nuestro territorio. La consejera Isabel, muy comprometida con el recuperar buena parte de nuestra costa, abandonada, ocupada por personas que habían venido a residir de manera extraña y destruyendo una parte del patrimonio natural de nuestras islas. Bueno, pues no nos ha temblado el pulso en desalojar a centenares de personas que estaban ubicadas en espacios naturales y nuestra intención va a seguir siendo igual de duros en el futuro, porque estamos planificando posibles actuaciones en otros lugares. Y termino, y vamos a seguir impulsando proyectos que estaban completamente parados y que hemos, afortunadamente, gracias a la buena relación con el Gobierno de Canarias, nos permiten decirle a los tinerfeños que empezamos bien, noviembre del pasado año, con la reanudación del cierre del anillo insular, que esto es otro de los grandes hitos de este año, ponernos de acuerdo para que la gran conexión norte-sur de la isla volviera otra vez a reponerse después de años de parón y de no hacer absolutamente nada en ese ámbito. Estamos recogiendo varios proyectos que hemos tenido que poner en marcha y tanto la relación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo es muy intensa con varios proyectos, como podemos plantearles muy pronto nuevas iniciativas en el ámbito de carreteras en las que no quiero entrar porque probablemente podrá explicarlo con mejor detalle el vicepresidente. Y termino. Yo creo que este año, a pesar de las dificultades, a pesar de no gobernar en una mayoría que nos permita tomar decisiones con mayor rapidez, el esfuerzo por negociar, por transar acuerdos, por tender la mano, por ponernos a hablar de los asuntos importantes, ha sido lo prioritario. Les garantizo que no ha habido ningún grupo de gobierno que se haya sentado tantas veces con la oposición como este grupo de gobierno de este Cabildo. Porque han sido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas las reuniones que hemos tenido con la oposición para afrontar el problema de la crisis del COVID que hemos estado viviendo. Y me parece un buen método. Sabemos que la oposición tiene su papel, que tiene que ser crítico, pero bueno, es lo que toca. No les pedimos que lleguen a acuerdos con nosotros para hablar bien. Les pedimos que lleguen a nosotros con acuerdos realistas que permitan mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, y es el único objetivo que tenemos. El pacto goza de buena salud, me alegro, la relación con Enrique y con Conchi es muy fluida. Tiene el sector cultural es diverso, complejo, difícil, cuando además alguien tiene que llevar deportes, tiene que llevar museos y otras tantas cosas de juventud, se hace complicado, pero creo que
que el esfuerzo ha merecido la pena. Se han hecho muchas cosas sin recursos económicos y ahora solo nos queda ser optimistas y ojalá somos capaces de hacer muchas cosas con poco dinero, de cosas que podríamos hacer si finalmente tuviéramos un presupuesto como el que esperábamos. Enrique, si quieres, continúa tú y luego ya damos un turno de palabras. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. A la hora de plantearme el hacer el balance de este primer año de gobierno, me planteé varias posibilidades. Una de ellas era pues, hacer una especie de estudio técnico-teórico con números, con promesas, con grandilocuencias, como se hacía en el pasado. Creo que no es necesario. También se podía haber optado por hacer un desglose de cuáles son los diferentes hitos que se han conseguido a lo largo de este año, pero para eso estaba el presidente, que ya lo ha hecho y con bastante detalle. Y decidí por hacer el balance de este primer año de gobierno como político. ¿Cómo he vivido yo como político este primer año de gobierno? Ha sido un año diferente, ha sido un año de cambio en el Cabildo de Tenerife después de 32 años. Y como ustedes saben, yo hace un año era un funcionario de este Cabildo y de la noche a la mañana pasé a ser vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación. Con lo cual supuso un reto importantísimo. Importante desde el punto de vista personal, porque a diferencia de muchos de mis compañeros que ya llevan tiempo en esto de la política, el cambio de pasar de la vida normal o la vida civil a la vida política es bastante duro y en lo personal ha sido bastante duro. Y lo tengo que reconocer porque bueno, no estaba acostumbrado, pero bueno, lo hemos soportado porque es lo que se ha elegido personalmente. En lo profesional, pues ha supuesto un cambio abismal. Muchísimas responsabilidades, muchísimas decisiones, pero gracias a Dios contamos en el Cabildo con un magnífico equipo de funcionarios y de profesionales que nos han ayudado y nos están mano a mano con nosotros colaborando en hacer que esta tarea se lleve adelante y sea lo más fácil de llevar posible. Y a nivel político también ha sido un año complicado. Ya lo ha comentado el presidente, es mi primer año como político y parece que hemos hecho un año de aprendizaje y un curso avanzado. No solamente hemos tenido que hacer frente a las tareas de gobierno habitual, sino también inconvenientes imponderables, por llamarlos de alguna manera, a los que nos hemos tenido que enfrentar durante todo este tiempo, ¿no? Nos ha obligado a trabajar a contrarreloj, a trabajar a destajo, a tener múltiples reuniones, a realizar, como decía el presidente, importantes ajustes en el presupuesto, pero al final nos ha obligado a aprender con muchísima rapidez y lo más que nos ha ayudado a sobrellevar este año, yo creo que es el grupo de gobierno que formamos en el Cabildo de Tenerife. Es un grupo de gobierno, como decía ahora mismo el presidente, es un grupo cohesionado, un grupo que, al margen de nuestras diferencias políticas, que las hay, somos dos partidos políticos completamente diferentes, en el que hay puntos de encuentro y en eso es en lo que intentamos trabajar, pues hemos priorizado sobre todo las necesidades de la gente de Tenerife y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra isla y siempre por encima de nuestros intereses particulares. Y tengo que decir, como también concluía el presidente, que es un auténtico placer trabajar con Pedro Martín y con todo ese equipo y en esto quiero hablar en nombre del Grupo Ciudadanos porque realmente es así, independientemente de los comentarios que pueda haber y esto hay que dejarlo claro. En resumen, este primer año de mandato podríamos caracterizarlo con 5 maneras opuestas que se han llevado a cabo por este grupo de gobierno en el modo en el que entendemos la gestión del gobierno. Una de esas maneras o de esas formas sería la planificación. Yo creo que es algo que ha marcado este año, con todos esos imponderables y todos esos cambios y adaptaciones que hemos tenido que llevar, porque para nosotros es fundamental. Todo lo que se haga en el Cabildo tiene que tener un porqué, y ese porqué tiene que tener un origen y un final. Por ejemplo, el plan de modernización del Cabildo, del que ya se ha hablado. No entendemos como una corporación tan importante como el Cabildo de Tenerife, no solamente a nivel insular y de Canarias, sino a nivel nacional, no contase con un plan de modernización que marcara la hoja de ruta de cómo convertir esta administración tan importante en una administración del siglo XXI. Ejemplo de esta planificación también está pues, en el Plan Insular de Movilidad Sostenible,
que vamos a sacar en breve a licitación y que va a marcar todas las directrices en materia de movilidad en los próximos 20 años. En este lugar, con estas actuaciones, no hay lugar para la improvisación. Todo tiene que tener un porqué y debe estar planificado. Otro ejemplo es el Plan Director de Innovación, que también estamos trabajando en él, que nos permitirá que nuestra isla gane peso en el PIB en todo lo referente a las empresas tecnológicas y nuevas tecnologías e innovación, de tal forma que no estamos viendo en estos últimos tiempos la fragilidad que tiene el tener una dependencia tan grande de ese sector. Otra forma opuesta de hacer gestión que tenemos en este grupo de gobierno es que trabajamos con realidades, con escenarios realistas y no con promesas. A la hora de elaborar un presupuesto, este grupo de gobierno solo ha contado con la financiación que tiene segura, no con la que quisiese tener. Nosotros no jugamos con el cuento de la lechera, jugamos con las realidades, con lo que tenemos en caja y con lo que tenemos asegurado. Y una vez elaborado ese presupuesto, independientemente de que si podíamos demandar más o menos o podía llegar más o menos, no podemos hacer un presupuesto utópico, tenemos que hacer un presupuesto realista y así lo hicimos. Una vez llegó el COVID, tuvimos que volver a rehacerlo y lo rehicimos con el escenario más desfavorable, que era el que teníamos seguro, es decir, con el dinero con el que contábamos, no con lo que nos pudiese llegar en un futuro, y así lo dijimos. Nos criticaron muchísimo porque decían que faltaba financiación, que faltaban ingresos. No. Con el dinero o con los presupuestos que teníamos seguros. Si llegaban más presupuestos o más financiaciones de otro sitio en modo de ayuda o a través de otras administraciones, lo dijimos claramente, se modificará. Pero no podemos estar vendiendo algo que no tenemos. También hemos sido un gobierno que hemos fomentado muchísimo la participación y no la imposición. Como ejemplo, hemos tendido puentes con muchísimas administraciones, tanto locales como a nivel regional y a nivel nacional. De ahí las conversaciones que hemos tenido fluidas con aeropuertos nacionales, con lo cual teníamos muchos problemas para desbloquear algunos proyectos, con el Gobierno de Canarias, con asociaciones, reuniones con todos los alcaldes de la isla, precisamente durante los primeros meses de mandato, para demandar de ellos de primera mano cuáles eran sus prioridades en los municipios, en el caso concreto de carreteras, a la vista de que había un plan imposible de abordar porque contemplaba unos presupuestos que no teníamos. Nuestras reuniones con los alcaldes fueron, díganos ustedes por dónde empezamos, que son los mejores conocedores del municipio, y cuáles son sus prioridades. Y en base a eso pudimos establecer una hoja de ruta para poder priorizar con los medios que teníamos. Otro cambio que hemos aportado de este grupo de gobierno son los resultados. Resultados, y lo hemos visto, el presidente lo acaba de comentar, el Plan de Reactivación Económica y Social de Tenerife se ha puesto en marcha. Se nos decía que era utópico, no, tenía un presupuesto realista y se ha puesto en marcha. Ya la gran mayoría de las ayudas están en manos de los que los necesitan. Es decir, hablamos de resultados y porque creemos que lo mejor es hablar con los hechos y no esperar y hacer promesas de futuro, de grandes promesas de que la isla va a tener infraestructuras megalómanas, en fin. No, vamos a decir las cosas como son y no a prometer. Y luego, evidentemente, el tema de la transparencia. El tema de la transparencia para nosotros es fundamental. Nosotros nos hemos reunido con muchas empresas y hemos conseguido establecer mecanismos pues, para que las empresas de construcción, por poner un solo ejemplo, puedan optar a todos los contratos menores que se llevan en las diferentes áreas y que no siempre vayan las 4 mismas empresas de siempre. O, por ejemplo, en el caso de la famosa Tenerife Land Party, que por fin se saca una licitación pública y no se le dé siempre a la misma empresa con criterios poco claros. O, por ejemplo, desde el punto de vista de la transparencia hacia la oposición, y lo comentaba el presidente, el atender a la oposición constantemente en múltiples reuniones y en los más de 1000 requerimientos de información que nos hacen habitualmente, muchos de esos de dudosa credibilidad, y no sabemos en algunos de los casos, hemos respondido absolutamente a todos. O sea, aquí no hay nada que ocultar y nosotros trabajamos para lograr ese objetivo de la transparencia. Como resumen y concluyo, yo creo que hay 6 palabras que pueden resumir la labor de gestión de este Gobierno en este año con todas esas vicisitudes que hemos tenido. Y son la planificación, la participación, la gestión, la responsabilidad, la transparencia y eso que tanto se usa ahora, que es la capacidad de adaptación, que se llama resiliencia.
No quiero terminar sin dar las gracias, como dije antes, al presidente y al grupo de gobierno y a todo mi equipo por haber hecho este gran trabajo, que yo creo que además sienta una base muy sólida de cara a nuestros próximos 3 años, que muchos de los proyectos que teníamos pues han visto truncados momentáneamente por esta situación, pero que yo sé que con la ilusión que tenemos todos lo vamos a sacar adelante. Dar también las gracias a María José Vela y a su equipo por el apoyo que nos han propiciado durante este tiempo y, como no, a todos los funcionarios de esta casa, porque si su esfuerzo, su capacidad de trabajo y su adaptación, no solamente al cambio, sino a todas estas situaciones sobrevenidas que se nos han dado, no hubiera sido posible llegar hasta donde estamos. Nos quedan 3 años por delante, 3 años con ilusión, y yo creo que, como acabo de comentar, los resultados se van a ir viendo y dentro de 3 años yo creo que conseguiremos muchísimos de los objetivos que nos hemos planificado al inicio de la legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bien, son muchísimas las cosas que nos dejamos sin contar, pero evidentemente tenemos que dejar un espacio pues para sus preguntas, cualquier consulta, tanto Enrique Arriaga como yo estamos a su disposición, incluso también están presentes los consejeros y consejeras del grupo de gobierno por si se quisiera hacer cualquier consulta directamente a los mismos. ¿Alguna pregunta? Sí. Román. Bueno, que si nos ha condicionado, pues supongo que sí, porque pasó gobernando, pues si no, no tendría mucho papel. Pero ese condicionamiento no es una imposición, no es tener que asumir criterios que no compartamos, es buscar elementos de encuentro, y los hemos encontrado la mayor parte de las veces. Desde sacar como enfrentarnos con solvencia a la crisis, lo hayamos hecho de manos del Grupo Sí Podemos. En este mismo lugar hicimos una presentación y ellos estuvieron con nosotros, porque eran partícipes, estando en la oposición, de un proyecto para resolver los problemas más críticos de la isla. Lo hicieron con muchísima generosidad porque están en la oposición y probablemente podrían hacer más ruido o tener más rédito si se dedicaran a descalificar. Pero, sin embargo, pusieron los intereses de la isla, creo que por encima de cualquier otra cosa, a cambio de nada. Y eso, desde luego, para mí es una muestra de madurez política. La relación con el Gobierno de Canarias es buena, avanza, atiende las exigencias precisamente a esta merma de ingresos. También se es exigente desde el Gobierno insular con el Gobierno de Canarias para que desde Madrid se atienda más y mejor las islas, en este caso Tenerife. Para mí ser exigente no es como en el mandato pasado criticar al Gobierno de Canarias y no conseguir nada. Ser exigente significa el buscar compromisos por parte del Gobierno. Y lo hemos obtenido en las cuestiones fundamentales. Y está todavía mucho por hacer, pero cuestiones como la de las carreteras, dimos un paso adelante, que es uno de los grandes problemas de la isla. Negociamos proyectos que probablemente pronto podremos trasladar a los medios de comunicación y estamos en ese camino, no en el descalificar ni en el amenazar, en decir que vamos a velar por los intereses de la isla, más allá de los políticos. Y en el ámbito de carreteras estamos trabajando intensamente. Tengo previsto en este mes de agosto tener ya también reuniones con el área de carreteras, porque aquí no nos vamos a parar ni en el mes de agosto, porque queda mucho trabajo por hacer. Es ser contundente con las necesidades de la isla, por ejemplo, en sanidad. Hace pocos días me reunía con el nuevo consejero de Sanidad. Habían acuerdos adoptados tanto para el Hospital del Norte como para el Hospital del Sur. Y esos acuerdos queremos que se respeten. Y por eso ya lo estamos poniendo también sobre la mesa. Entendemos que hay una situación crítica, la del COVID, que lo ha ocupado todo, especialmente en sanidad. Pero eso no puede hacer perder el objetivo de resolver un problema de décadas en esta isla de Tenerife, y es el problema sanitario. Y con el Gobierno de Canarias, evidentemente, puede haber desencuentros. Miren, no podía ser de otra manera. Pero lo importante en este asunto es que haya puentes tendidos, haya comunicación, se nos respete
y sobre todo que cuando hablemos de inversiones esté Tenerife en el lugar que corresponde. Yo creo que hay un elemento fundamental que va a poder cambiarlo todo, y es que Canarias ha obtenido un trato especial en el acuerdo que el Gobierno de España ha tomado con el resto de países de la Unión Europea. Frente al lamento habitual de los grupos nacionales para descalificar al Gobierno de España, hoy lo que podemos decir es que se ha llegado a una negociación que permite que podamos disponer de fondos en Canarias que hasta hace tan solo 2 semanas eran impensables. Y digo en Canarias, en particular, porque se nos ha tratado con el criterio de ser ultraperiferia. Es decir, no se nos ha tratado igual que a Murcia o que a Cataluña, porque tenemos un hecho diferencial. Y ese hecho diferencial se ha respetado y se ha tenido en cuenta. Y lo ha hecho un Gobierno de España que creo que ha liderado y bien esta negociación y que está, desde luego, en pleno y en permanente contacto con nosotros, especialmente en estos días en los que la situación con el Reino Unido se ha complicado, como ustedes ya conocen. Sí, presidente. Turísticamente hablando, yo concluyo ya, compañeros, hacer referencia a la decisión del Gobierno inglés. Decía don Enrique Arriaga que quedan 3 años apasionantes, pero también con mucha incertidumbre por delante, por la merma de ingresos, por la situación de la pandemia, hasta ahí un tratamiento, una vacuna, pero son esperanzadores también para usted, para el equipo, y en general ¿está usted satisfecho de todos los consejeros, consejeras, directores del equipo que ha liderado usted este año? Miren, yo estoy muy contento con el equipo, con todos, y cuando digo equipo me refiero a todos, tanto los compañeros, compañeras de Ciudadanos como del Grupo Socialista, porque este reto de enfrentarse a los problemas y de no achicarse, de dedicarle horas, porque horas significa es que aquí se viene por la mañana, se sigue por la tarde y también los fines de semana cuando toca. De este Cabildo de Tenerife se ha salido a las 9 de la noche resolviendo asuntos para que pudiera un domingo por la noche. Por ejemplo, recuerdo que se estaba trabajando por dejar preparado todo para las medidas que había que implementar la siguiente semana durante la crisis del COVID. Y eso era un domingo a las 9 de la noche. Y no era necesario que yo les diera la instrucción de que estuvieran. Los consejeros estaban. Y esa misma dedicación se sigue manteniendo, da igual el día y la hora. Por lo tanto, yo creo que si se pone empuje, si se pone ilusión, y si uno pone por delante los intereses de lo que está haciendo, que es lo que más ilusiona, que es trabajar por Tenerife, yo creo que no puedo estar más satisfecho. Errores seguro cometemos, probablemente tendremos carencias, faltaría más. Pero yo creo que todo eso se suple con la ilusión, con las ganas y con el afán de mejorar. Así que confío en que el sector turístico pueda recuperarse, es fundamental, si no lo vamos a tener muy complicado. El trabajo que se está haciendo con el Gobierno de Canarias es permanente. Ya saben que he tenido conversaciones estos días con el embajador del Reino Unido, la embajadora de Irlanda, con touroperadores. El Gobierno de España está intentando buscar alternativas teniendo en cuenta la singularidad de Canarias. Se lo puedo decir ya que incluso se ha implicado el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en este asunto. Se está negociando la posibilidad, finalmente abrirse la posibilidad, por lo menos se está estudiando por parte del Reino Unido, de que pueda haber corredores específicos con determinadas comunidades. Yo creo que ese es el camino. La situación en verano, este verano va a ser mala, no se va a poder arreglar, pero no podemos cejar en el empeño para que cuando llegue la temporada de invierno, que es la importante, el impacto por fin ya no sea el que estamos sufriendo en esta época de verano. Y si me permite, señor presidente, respecto a la primera pregunta, una cosa que quizás no dije antes y que caracteriza también a este equipo de gobierno es el cambio también de una situación que se daba antes, y es que cada área era como un compartimento estanco en que cada consejero tenía su protagonismo, y nos hemos encontrado cuando hemos entrado el nuevo equipo de gobierno que a lo mejor la misma cosa se hacía en 3 áreas diferentes. Y una de las cosas importantes que ha caracterizado a este gobierno en este año ha sido la generosidad de todos los consejeros para intentar buscar acuerdos independientemente de quién tenga el protagonismo. Lo que se trata es de unificar esfuerzos, esté en el área en el que esté, intentar canalizarlos para no hacer 3 veces lo mismo en diferentes sitios, perder el tiempo, perder dinero, sino al contrario. Todos, y lo digo todos porque no es un solo caso, son muchísimos, y yo lo vivo en el día a día,
tenemos esa generosidad de sentarnos, oye, tú estás llevando esto, sí, oye, vamos a sentarnos juntos, hay coordinaciones, muy buena relación y sobre todo a la hora de unificar el sentido y salir todos a una para intentar que ese problema en concreto, el que sea, aunque dependa de 3 áreas, salga de una forma unificada, más efectiva y que se solucione cuanto antes. Yo creo que eso es una característica muy importante, independientemente, les digo, del color político que tengamos cada uno de ellos y del área que lleve, sino aquí en este caso yo creo que es una virtud de este equipo. Bueno, si hay alguna otra pregunta y si no, pues estaremos encantados luego de atenderles ahora al terminar. Muchísimas gracias a todos, a todas por su asistencia. Buen día.